En una ocasión, Jesús estaba predicando a través de diferentes pueblos y en una de esas ocasiones, mientras él enseñaba, algunas familias se acercaron a él con niños pequeños. Estas familias querían presentarle a Jesús a sus niños. Ellos querían que él los tocara, que les pusiera sus manos sobre él, que les diera una bendición. Y en medio de esa circunstancia, a los discípulos se les ocurre una gran idea. ¿Qué tal si protegemos a Jesús del estorbo de tener niños interrumpiéndolo? ¿Qué tal si los frenamos y les decimos que se vayan? Pero Jesús les llamó la atención. Mateo 19, 13 a 15 dice: entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impida que vengan a mí, porque de los que son como esos es el reino del cielo. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Dejad que los niños vengan a mí. El título del mensaje de hoy es: dejad que las próximas generaciones vengan a mí. No solo los niños más pequeños, pero obviamente también los niños más grandecitos, que en nuestra época les llamamos adolescentes. Pero en esa época, niños. Esta tendencia humana de poder decir, ¿qué tal si alejamos a los niños para que no estorben? Es una tendencia que siempre se ha quedado con nosotros. Han pasado 21 siglos y yo creo que ha incrementado aún más esa tendencia de apartar a los niños de cualquier cosa que tenga que ver con la fe, con el servicio de adoración, con una enseñanza profunda de la palabra, porque muchas veces se comenta, no, dejen que crezcan y después que decidan solo saber qué religión quieren, o cualquier tipo de otras enseñanzas. La verdad es que es más conveniente no tener ningún tipo de niño distrayendo. Pero las preguntas que se hicieron los discípulos en su mente en ese momento son las mismas que tenemos que hacernos hoy en esta iglesia. ¿Sacamos a los niños del servicio? ¿Sacamos a los adolescentes que se quejan o que se aburren en el servicio? ¿Les guiamos lejos de la palabra predicada o los traemos a Jesús? Bueno, Jesús nos dice, dejad que los niños vengan a mí. Esto no es difícil de entender, no es difícil de interpretar. Jesús es tan claro como la semana pasada fue tan claro en decir, solo hay una cosa necesaria. La semana pasada estuvimos hablando de recobrar la prioridad de la adoración. Hoy vamos a estar hablando de recobrar la unidad familiar en la adoración. Y ver que esto es algo que no viene de una idea humana o de una idea mía o de una idea de los diáconos. Esto viene de Jesús y de las Escrituras que cualquiera puede leer y entender. Yo quiero que noten algo en el texto que es muy poco visto. Y este es un texto tan pequeño, tan entendible, pero pocas veces lo vemos. Noten esto. El texto no nos dice que los niños vinieron a Jesús. El texto no nos dice que los niños estaban viniendo solos a acercarse a Jesús. El texto nos dice que fueron traídos a Jesús. ¿Por quiénes? Sus padres. Sus padres los llevaron a Jesús. Yo he visto a veces películas, ¿verdad?, de Jesús, algunas películas para niños, algunas películas diferentes creativas. Hay tantas películas, ¿verdad?, sobre los evangelios. Y cuando viene esta escena, muchas veces vemos, es que son los niños corriendo porque quieren ver a Jesús y los padres diciendo, oye, no. Y ya después los discípulos, oye, que se vayan. Eso no es lo que dice el texto. Los padres
estaban trayendo a los niños a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Y ese es el mensaje de hoy. Que Dios es glorificado cuando los padres se esfuerzan por reunir a la familia, a escuchar su palabra y capacitarles en el camino del discipulado cristiano. Que hay un esfuerzo que glorifica a Dios y que es un esfuerzo real de llevar a los niños a Jesús, de llevar a los adolescentes a Jesús, que es un esfuerzo real. Y esto incluye también a los abuelos. Esto incluye a cualquier familiar. De hecho, esto incluye a cualquier ser humano que está esforzándose por llevar a alguien más a estar bajo la palabra de Cristo. Eso glorifica a Dios. Vamos a desarrollar esto en 3 puntos. Primero, el primer punto es, Dios desea que las familias estén juntas en la adoración. Ese es un primer punto bastante claro, directo y entendible. No debería ser controversial, pero puede ser controversial. Dios desea que las familias estén juntas en la adoración. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, dejad que vengan. Y al leer la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos una narrativa, una historia en la que se cuenta a Dios como un padre reuniendo, congregando, convocando a todos sus hijos como para traerlos a un banquete. Vemos desde el jardín del Edén que Dios se deleitaba en poder caminar con Adán y Eva, el poder estar en relación con ellos. Y estaban juntos y el pecado entró, se rebelaron contra Dios y esto hizo que fueran expulsados y que la comunión con Dios fuera quebrantada porque la santidad de Dios no admite pecado, no admite la maldad. Dios es demasiado bueno como para que en su presencia pueda estar en comunión con la maldad, la rebelión y el pecado. Pero incluso ahí mismo en Génesis Dios promete que iba a salvar de alguna manera a la humanidad, aplastando la cabeza de la serpiente. Y así comienza. Y vemos que Génesis continúa y Dios se deleita en poder tener relación personal con Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham incluso se le acerca, le da una promesa en el que él le revela su plan de congregar y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Y a Jacob le provee suficientes hijos como para comenzar las 12 tribus de Israel, que terminan en Egipto, donde empiezan a crecer en multitud hasta que son esclavizadas por el faraón. Es el libro de Éxodo. Pero Dios les rescata, les redime. ¿Y cuál era el propósito por el cual les rescata? Él nos dice, para que salgan al desierto a adorarme. Para que tuvieran una adoración congregacional en el desierto. Él no saca a los líderes de Israel, Él no saca a los representantes de Israel, Él saca a todo Israel para que todos juntos vengan a adorarme en el desierto. Y cuando lo hace, Él mismo se goza en estar en comunión con todas las familias y Él se muda al campamento de Israel poniendo su tabernáculo en medio de las 12 tribus. ¿Sí ven que es como un círculo? Todas las tribus organizadas, el tabernáculo tenía que estar en el medio. Dios habitaba en medio de ellos, literalmente. Y Dios les dio leyes, mandamientos, que incluía el discipulado de los hijos y los nietos. Y dice así, Deuteronomio 6, 6 al 9. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal.
De esta manera, en el Antiguo Testamento, Dios les decía a todos sus seguidores, dejen que las próximas generaciones vengan a mí. En el Salmo 78, famosamente, se da este canto que todos los israelitas memorizaban. Así como tú te sabes de memoria las mañanitas, o así como tú te sabes de memoria, no sé, algún canto cristiano, Sublime Gracia. Así ellos se sabían de memoria este canto y les recordaba este mensaje de Dios. Salmo 78, versículo 2. Hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos la contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conocieran las generaciones futuras, a los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez les contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. Así terminamos el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Jesús diciendo, dejad que los niños vengan a mí. Es como si Jesús estuviera reflejando el cumplimiento final de la misión de Dios desde el principio. Reunir en Cristo un pueblo de toda lengua, tribu, nación y edades para su gloria. El apóstol Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, continúa y no olvida esta enseñanza que las familias deben entender. Él instruye a los padres a recordar que su responsabilidad principal para con sus hijos es llevar la palabra de Dios a ellos continuamente. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por cierto, hermanos, yo quiero recordarles un dato histórico, contextual, muy importante. La gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las familias cristianas no tenían Biblia personal. Ellos no tenían una copia de la Biblia en su casa cada uno. Esto es algo que existe ahora. Desde más o menos los 1500, donde se inventó la imprenta y se pudo distribuir de una manera más generalizada la Biblia, por la Reforma Protestante también. Antes de eso, toda la historia de los creyentes ha sido una historia donde este mandamiento se cumple sí o sí porque la familia va junta a escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Que la iglesia tenía una Biblia. Es un contexto histórico que no debemos olvidar. Ahora, Pablo no solo se refiere a instruir a los niños en casa, lo cual debe ser una prioridad para nosotros. Porque Pablo asume que los niños y los jóvenes están en la iglesia cuando se está leyendo esa carta. Unos versículos antes, Efesios 6:1 dice esto: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Él está hablándole a los niños. De hecho, yo recuerdo por años, cuando predicaba, tener algunas aplicaciones que eran dirigidas a los niños. Niños tienen que entender esto, obedecer esto. El apóstol Juan hace lo mismo. Primera de Juan 2:14 dice, les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El apóstol Juan también asume que cuando se lee esa carta en la iglesia están presentes los jóvenes, los niños, con los padres. Al final, vemos en Apocalipsis
cómo Dios termina reuniendo a todo el pueblo de Dios en una sola familia, como en un banquete de bodas. Así que ese es mi primer punto. Dios desea que las familias estén juntas en la adoración. ¿Por qué no valoramos esto como deberíamos hoy en día? Bueno, eso me lleva a mi segundo punto, y es que el mundo ha fragmentado la unidad familiar. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Pero ¿qué dice el mundo moderno? Aparten a los niños de sus padres. ¿Cómo se ha perdido el diseño de Dios en nuestra época? Ahora, no solo en nuestra época, porque vemos a los discípulos tener esta misma tendencia de échenlo fuera, ¿no? En la época de Jesús no valoraban a los niños realmente, los veían como un estorbo. Por otro lado, hoy en día algunos pueden ver a los niños como un estorbo, es cierto, pero es más fuerte la tentación a ver a los niños como ídolos. Y si un niño dice, no me gusta esto o no quiero esto, voz del cielo ha hablado, palabra de Dios y no de hombre, tienen que obedecer al niño. Es como, no. La Biblia es muy clara. Los padres deben liderar, los hijos deben obedecer. Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuestra época ha incrementado mucho la separación y segregación entre padres e hijos. Hay un estudio reciente donde se entrevistó a más de 2,000 padres y se sacaron las siguientes conclusiones. Que la familia típica hoy en día pasa solo 6 horas juntos a la semana. Y esto es menos de 1 hora al día. Estamos hablando de un momento donde realmente estamos juntos. No cuenta, no cuenta que están en la casa, pero cada uno está en su cuarto. O no cuenta que están en la casa, pero uno está viendo la televisión, otro el teléfono y otro en otro lado. Cuando realmente están juntos, menos de 1 hora al día. La investigación indica que el 42% de las familias admitió que suelen estar juntos, que suelen estar en habitaciones diferentes cuando están en la casa. Quizá también la prosperidad nos ha hecho daño. Tenemos muchos cuartos. Eso no es una broma. Otra investigación dice que en promedio el hogar pasa menos de 1 hora al día verdaderamente juntos. O sea que hay varias investigaciones que sacan la misma conclusión. Ahora, ¿por qué? Bueno, algunas razones que se listaron es el 56% de los padres dice que fue por horarios de trabajo. El 20% dijo que era por las redes sociales, por los dispositivos, por los teléfonos, iPads. El 31% dijo que es el impacto del costo de la vida es muy grande, entonces no nos deja estar como tranquilos en un espacio. El 29% dijo que eran las tareas y las actividades extracurriculares, extraescolares. Y el 27% dijo que eran los quehaceres del hogar. Ahora, en las mejores épocas de la iglesia, esto se veía muy diferente. En los primeros siglos, la iglesia cristiana reunía a toda la familia junta. Y algunos escritos de la antigüedad nos muestran que a veces tener a tantos niños dentro del servicio de oración era un inconveniente a veces. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, Agustín de Hipona, dice que en algunas veces cuando predicaba,
a veces era como un escándalo que se formaba en medio de la predicación. Y no era tanto por los niños, eran a veces que le interrumpían y empezaban a decir cosas en medio de la congregación. Esos son los peores casos, ¿no? Mi punto es que, aunque fuera conveniente o a veces fuera inconveniente, siempre estaban juntos, la familia. Después vemos en la época medieval, siempre estuvieron juntos. En la época de la Reforma se enfatizó tanto que estén juntos que tenía todo un programa los padres que hacer antes de ir a la iglesia y después de ir a la iglesia. Y durante la semana, ¿qué hacer antes? Bueno, se iba por el catecismo. El catecismo es una enseñanza en modo de pregunta y respuesta, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es esto. ¿Quién es Cristo? Cristo es, y se memorizaban este catecismo. Reformado, protestante, evangélico, no católico, evangélico, eran reformados. Y ya después iban a la congregación, estaban juntos y ya después hablaban del sermón, ¿verdad? ¿De qué predicaron? ¿Qué escuchaste? Todas estas dinámicas estaban ahí, pero ¿qué pasa con nuestra iglesia hoy en día? En parte se nos ha olvidado que la iglesia no se trata de nosotros y de consumir algo. Se trata de venir a encontrarnos con Dios y a presentar a Dios gloria y alabanza y a someter nuestras vidas al Señor. Por ejemplo, si tú vas a un cine, tú quieres ir con gente que no te va a interrumpir, porque el enfoque, la meta es experimentarlo tú personalmente y recibir esta experiencia, consumir esta experiencia por la que estás pagando, que va a ser genial para ti. Muchas veces esa es la mentalidad que se trae a la iglesia y por lo tanto es obvio que va a ser mejor cualquier inconveniente sacarlo. Pero esa no es la mentalidad que deberíamos tener cuando venimos a la iglesia. Es difícil encontrar una metáfora, un ejemplo que se parezca. ¿Qué tal si se parece más como la cena de acción de gracias? No sé si ustedes celebran la cena de acción de gracias o no, pero yo me imagino que sí. O la cena de Navidad. Bueno, la cena de Navidad no importa de dónde vengas en Latinoamérica, tienes que hacer cena de Navidad. ¿Crees que hay una tendencia en el que uno diga, no queremos que los niños estén en la cena? No. Queremos que toda la familia esté en la cena. Y mientras más de la familia esté ahí, es mejor. Porque es una reunión familiar donde vamos a pasar ese tiempo juntos y vamos a agradecer a Dios en el Thanksgiving, vamos a recordar a Jesús en Navidad, vamos a convivir juntos y lograr algo juntos. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en la iglesia. Es una reunión de la familia de Dios, de los discípulos de Cristo, para animarnos a seguir obedeciendo a Jesús, para animarnos a alimentarnos y comer de la palabra de Dios, a cantarles alabanzas a Dios. Entonces nuestras expectativas cambian sobre si debemos tener o no niños y jóvenes en el servicio. Sí, Dios quiere a toda su familia junta en su cena. Ahora, seguimos adelante. ¿Cómo vamos a proseguir, avanzar, a obedecer esos mandatos bíblicos en adelante? Tercer punto, ¿cómo podemos recobrar el diseño de Dios para nuestra familia? Bueno, Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Y ojo, recordemos lo que les dije al principio, los niños no vinieron solos, los trajeron sus padres. Hay un esfuerzo ahí detrás para traerlos a Jesús, que es un esfuerzo real. El cambio más importante que hacer es en tu diario vivir y en tu casa, recordándoles el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Pero voy a dar 3 consejos, no van a estar en la pantalla estos 3 consejos, puedes escribirlos. 3 cosas que debemos hacer en adelante para guiar a nuestras familias a Jesús y a estar juntos en el servicio de adoración. Primero, debes primero tú amar el servicio de adoración. Debes comenzar contigo. Tú debes amar
el servicio de adoración. Yo me acuerdo tantas veces, en tantos lugares, en tantas ocasiones cuando he ido a evangelizar en diferentes lugares, aquí en el Valle, en Kentucky, en otros países, siempre me encuentro con alguien que dice, sí, estoy interesado en ir a la iglesia. Yo creo que sí voy a ir porque quiero llevarlo por mi hijo, para que él escuche, pero no por mí. Siempre hacen esa aclaración, no por mí. No por mí, es para que mi hijo escuche. Bueno, si no es por ti, si no vienes a la iglesia por interés propio, ya le estás enseñando a tu hijo que la iglesia no es algo importante ni valioso. A ti no te importa personalmente, tú no lo valoras personalmente, así que le estás llevando a algo que realmente no vale. Esto debe ser algo importante para ti primero y van a ver eso tus hijos. Un escritor dice, los niños pueden distinguir entre el deber y el deleite. Por lo tanto, la primera y más importante tarea de un padre es enamorarse de la adoración a Dios. Usted lo puede ver en el deporte. ¿Usted cree que su hijo se va a dar cuenta si su papá es apasionado por un deporte en específico? ¿O su papá es apasionado por un equipo en específico? ¿Crees que se va a dar cuenta? ¿Y crees que va a seguirlo a su papá en esa pasión, en ese interés? Los niños pueden distinguir entre el deber y el deleite. Y tú puedes decir con tus palabras, es importante la iglesia, pero si no te importa, ellos lo pueden distinguir. Mientras que si tu corazón es transformado y tú entiendes la gloria invisible de lo que pasa aquí, no lo visible, porque lo visible no es muy glorioso, pero lo invisible que pasa aquí, ellos pueden ver, mi papá, mi mamá ama la adoración al Señor, la palabra de Dios. Hay algo aquí que no veo. Y yo quiero que te hagas algunas preguntas, a ver cómo estás tú en amar la adoración congregacional. Primero, ¿crees que en el servicio de adoración sucede algo especial que no es reemplazable por ninguna otra actividad? ¿Tú crees eso? Quizá no lo has pensado antes, o quizá ya tienes una respuesta lista en tu mente. Yo me he encontrado con personas que no ven ninguna diferencia, nada especial en un servicio y dicen, no, yo me quedé en mi casa viendo la televisión y ahí leí unos versículos y ese fue mi tiempo con Dios. Como si fuera lo mismo. Pero ¿tú crees que en el servicio de adoración sucede algo especial que no es reemplazable por ninguna otra actividad? Segundo, ¿crees que Dios mismo es el que está convocando a su pueblo, convocándote a ti a congregarte para adorarlo cada semana? Yo recuerdo cuando yo tenía como unos, 10 años quizá, estaba jugando fútbol en Venezuela, en un equipo, y siempre veía estas noticias sobre la selección nacional, ¿no? ¡Wow! Mi país va a jugar acá, va a venir a entrenar por acá. Y me dice, ¡wow! Voy a ver. Y siempre había esta palabra, convocatoria. ¿La has escuchado? Convocatoria. Hay una convocatoria. Y yo soñaba, ¡wow! Imagínate que un día hay una convocatoria donde me están convocando a mí, al equipo nacional. Bueno, eso es lo que sucede espiritualmente. Cada domingo Dios te está convocando a que vengas a adorarle. Y así como para un niño es impensable decir, sí, me está convocando el equipo nacional, pero no voy a ir. Así como eso es impensable, así para nosotros debe ser impensable decir, sí, no. Bueno, Dios mismo me está convocando para unirme a su pueblo a adorarle. Eso está pasando. ¿Tú crees que eso está pasando aquí? Otra pregunta, ¿crees que congregarte es un deber cristiano esencial o es nomás opcional? Otra pregunta, ¿crees que puedes ser bendecido por la palabra de Dios?
la oración, los cantos, aunque los cantos no sean tus favoritos, ni los pasajes bíblicos que se lean sean tus favoritos, ni el tema de la predicación sea tu favorita. ¿Crees que aún así Dios obra y bendice de una manera especial que tú no ves tu vida con la palabra de Dios? Y por último, una última pregunta. ¿Crees que Dios está presente y pastoreando tu vida en la predicación de la palabra? Son preguntas que comenzar a pensar si vamos realmente a guiar, a recobrar la adoración bíblica. Muy bien. Entonces, lo primero, debes primero tú amar el servicio de adoración. Y entonces tú puedes decirle a tus hijos o a tus nietos, hey, Dios nos ha dicho que debemos reunirnos a adorarle, a escuchar su palabra, y Él nos bendecirá con su gracia y su presencia si abrimos nuestros corazones. Vamos a congregarnos y ser perseverantes. Bueno, segundo, debes tener fe en que Dios está obrando invisiblemente. Debes tener fe en que Dios está obrando invisiblemente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y esto yo lo he visto pasar en varias iglesias, en varias ocasiones, bueno, vamos a tener a mi hijo aquí, tiene 10 años. Primer domingo que está en el sermón. Ay, siento que él no conectó con el sermón. Mejor no. Estás guiándote solo por lo que tú puedes ver visiblemente. No estás teniendo fe en que Dios está obrando invisiblemente a través de su palabra, a través de su presencia. El famoso escritor John Piper escribe esto: incluso los niños absorben una gran cantidad de información valiosa en el servicio. Esto es verdad incluso cuando dicen que están aburridos. Incluso cuando dicen que están aburridos, ellos están absorbiendo. Y esas oraciones, esa palabra leída, esa palabra predicada, esos cantos diferentes, esos himnos, todo eso se está guardando en su memoria y está siendo plantada para dar su fruto a su tiempo. Entonces, debemos cambiar nuestras expectativas irreales. No, los niños no se van a portar como adultos desde el primer día. Requiere perseverancia, paciencia, instrucción, preparación en el hogar antes de llegar a la iglesia. Muchas cosas requiere. Pero hay un proverbio que nos enseña que si seguimos perseverando en ese buen camino, guiando a nuestros hijos de esa manera, ayudándoles a acostumbrarse al servicio de oración, va a dar buen fruto. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es extremadamente aplicable a lo que estamos predicando hoy. Yo he conocido a algunos de ustedes que tienen, 60 años, 50 años y dicen, oh sí, yo siempre he ido a la iglesia porque yo me acuerdo desde niño mi mamá me llevaba. Ahora, imagínate lo contrario. Lo contrario es nunca haber instruido al niño en cómo estar en un servicio de adoración de principio a fin. Nunca, en toda su niñez. Hasta que ya cumple 18 años y está completamente convencido, ese no es mi lugar. Yo no me siento parte de lo que hacen ahí. Nunca me he sentido parte porque toda mi vida me he sido sentido, ese no es mi lugar. Y ahora está firme esa expectativa. Ese no es mi lugar. Y ahora tengo 18, 19, 20, 21. No. Me gustaba con los jóvenes, me gustaba haciendo esto porque era lo que experimentaban. Es lo que conocen, lo único que conocen. En conclusión, debes creer que la semilla del evangelio está siendo plantada efectivamente por Dios durante el servicio, aunque tú no lo puedas ver. Debes verlo por fe, debes creerlo. Debes creer que la palabra de Dios está haciendo algo. Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que viene, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe.
La lluvia riega el suelo y ves el siguiente día y dice, no produjo nada. No está pasando nada. Segundo día, no pasó nada. Esto no sirve para nada. ¿Está pasando algo? Es invisible. Es invisible. Por último, ama y celebra el estar juntos como familia. ¿Cuántas cosas realmente hacemos en familia donde estamos todos juntos? Algunas familias ya no comen juntas o ya no comemos juntas, ya no juegan o no jugamos juntos, ya no hacen compras juntos, ya no leen la Biblia ni oran juntos. Entonces, ¿podríamos al menos empezar reuniéndonos 1 hora a la semana bajo la predicación juntos? Y un escritor dice, es difícil sobreestimar la buena influencia de las familias que hacen cosas valiosas juntas, semana tras semana, año tras año. Cuando eso pase, celébralo. No lo dejes sin celebrar. Celébralo a lo grande y di, wow, mira que estuvimos todos juntos hoy. Celébralo porque eso fomenta el valorar estas cosas. Salmo 133 celebra esto y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que en conclusión, Dios es un padre que se deleita en tener a todos sus hijos reunidos en la mesa donde Él nos sirve de su palabra. Por lo tanto, debemos obedecer a Jesús cuando Él dice, dejad que los niños vengan a mí, dejad que las próximas generaciones vengan a mí. Debemos escuchar la invitación de Josué cuando decía, elijan ustedes a quién van a servir, si a los dioses del otro lado del río o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Le pido a Dios que tú le digas a Cristo, Señor Jesús, llevaré a toda mi familia, a todas las almas que conozca, a tu congregación a adorarle con todos los santos. Yo y mi casa serviremos al Señor.